básicamente una alimentación alta en grasa y proteínas requiere grandes cantidades tanto del ácido clorhídrico como de la bilis para digerirla, ¿no? Molesta, ¿no? Entonces la gente, es muy común, la gente, por lo menos a mí me pasaba, ¿no? No comas lechuga porque me quedaba la panza así. Todo el mundo te dice, no, la lechuga inflama. No, la lechuga no inflama, ¿no? La lechuga lo que está haciendo es limpiar. Se adhieren a las colonias de bacterias y las arrastran hacia afuera. Está la melisa, que ayuda a matar patógenos dentro del intestino. Bueno, bienvenidos a otro episodio donde vamos a estar hablando hoy del síndrome de intestino irritable o colon irritable. Es uno de los problemas digestivos lamentablemente muy conocidos por dos de nosotras, por mí y por Mariana, así que vamos a intentar compartir un poco de nuestra historia y vamos a intentar comparar o mostrar, ¿no? Las dos caras, que una que es la parte más convencional, digamos, en donde es la que más todos conocemos, y el enfoque de médico medium desde el lugar en que sabemos que los síntomas se pueden efectivamente revertir, ¿no? Y se puede vivir sin resignarse a esto como algo crónico. Para los que no saben quizás exactamente cuál es la etiqueta, qué es exactamente el síndrome de intestino irritable y cuáles son sus síntomas. Vale, una persona que sufre este trastorno suele tener dolor en el abdomen y cambios en los movimientos intestinales. Los síntomas difieren de una persona a otra, pueden ser graves o menos graves y presentan dolor, como decía, abdominales y espasmos incluso, no sé si os ha pasado, gases, llenura, distensión y sobre todo cambios en los hábitos intestinales en el sentido de que puedes tener diarrea o estreñimiento. Eso es para la mayor parte de las personas. Algunas personas eh, les pasa que tienen uno u otro intercambiando de diarrea a estreñimiento. Se dice que es curioso, si presentas este síntoma o algunos síntomas em, 3 días al mes durante un periodo de 3 meses, entonces es crónico. Así la ciencia lo define para tener una posibilidad de diagnosis. ¿Qué más podemos decir? Em, para la gente que lo ha tenido, los síntomas pueden empeorar durante unas semanas, un mes, y luego disminuyen durante un tiempo. Y en otros casos, los síntomas están presentes casi todo el tiempo. De momento no hay pruebas u exámenes exactas, sino se hacen unas pruebas para descartar otras enfermedades como la celiaquía, infecciones o incluso el cáncer de colon, pero más bien para estar seguros de que no sufres de otra patología. Y más o menos es un poco el resumen breve sobre los síntomas. Sí, esto, bueno, en general siempre hay muchas, ¿no?, patologías asociadas. En mi caso, yo años después tuve el diagnóstico de celiaquía, eh, pero en un principio era, bueno, primero me dijeron que tenía el intestino muy largo, también, que también era culpa mía, sí, que había nacido con el intestino muy largo y que ese era el problema. Después, bueno, me diagnosticaron con síndrome de intestino irritable joven, como a los 18 años debe haber sido. Eh, es cierto que no había más respuestas que, bueno, dejar de comer estos alimentos que son inflamatorios y no mucho más. No sé a vos, Mariana, si te pasó algo parecido. Sí, sí, de hecho, el síndrome de intestino irritable fue uno de los primeros diagnósticos, porque la lista es bastante larga y ese fue uno de los primeros. Y después ya, por supuesto, porque ya no eran solo los problemas digestivos, pues ya fui a visitar especialistas, ¿no? Porque cuando estamos lidiando con síntomas crónicos, normalmente tenemos
síntomas diferentes, ¿no? Y cuando, según pasan los años, se van acumulando y demás. Y es verdad que nos han enseñado que cuando tenemos problemas digestivos, pues vamos a un gastroenterólogo, cuando tenemos, no sé, dolor en las articulaciones, pues vamos a un traumatólogo y así, ¿no? Y es lo que yo hacía. Entonces, claro, los problemas digestivos fueron lo primero que empecé a notar de alguna manera, pero después fui a otros especialistas, entonces, claro, ya no sabían qué pasaba, ¿no? Porque ya no era solo la digestión y tal, entonces ya uno de los médicos, pues así más, digamos, integrativos, conectó de alguna manera los puntos, entonces pues ya me dieron primero el diagnóstico de la candidiasis y después de la enfermedad de Lyme y así, ¿no? Pero sí que es verdad que eso fue uno de los primeros y claro, no es divertido, ¿no? Recibir un diagnóstico así y sobre todo no es divertido después ver que no mejora, ¿no? Sí, sobre todo que los síntomas varían mucho de persona en persona, ¿no? Quizás hay gente que no se siente identificada con todos estos síntomas y sí con algunos, ¿no? Como hablábamos hace un rato, bueno, yo tenía estreñimiento, no iba una vez a la semana al baño. Quizás para otros es diferente, hay otros que oscilan entre diarrea y estreñimiento, hay otros que tienen diarrea, entonces tampoco como para no encasillarse, ¿no? Sí. Dentro de, ¿no? Efectivamente, sí. A mí, por ejemplo, yo sí que tenía estreñimiento, pero no era constantemente, sino que se iba intercambiando, ¿no? El estreñimiento y la diarrea. Si no estaba estreñida, tenía diarrea. En resumen, nunca tenía una digestión normal, ¿vale? O era una cosa u otra. Entonces me dijeron que ese era el síntoma más específico del síndrome de intestino irritable, porque hay otros diagnósticos parecidos como SIBO. De hecho tenemos un episodio sobre la enfermedad llamada SIBO que recomendamos ver, y ahí los síntomas son parecidos, pero es verdad que esa persona no suele tener tanto estreñimiento como diarrea, ¿no? Como en tu caso, ¿no? Que solo tenías estreñimiento y aparte de otros síntomas. Sí que tenía, por ejemplo, lo de la sensación de llenura constantemente y el hinchazón, ¿no? Eso sí que estaba siempre presente. Sí. Siempre, sí. ¿Y qué cuenta un poco la medicina convencional sobre las causas y en general el tratamiento más común que se hace? Bueno, las causas no están claras. Se sospecha a veces que puede venir después de una infección intestinal bacteriana o por parásitos. Y lo que es fácil de asociar, que es casi ya una verdad conocida o asumida por la comunidad, es que el intestino está relacionado con el cerebro. Es decir, hay muchas terminaciones nerviosas en el intestino y están conectadas con el cerebro. Entonces eso hace que se asocie el aumento del estrés al desencadenante de esta enfermedad. Y entonces lo que se intenta con el tratamiento es atacar los síntomas. Entonces, para reducir el estrés, se dice pues cambio de estilo de vida. Por ejemplo, si consigues que el paciente duerma mejor y que haga más ejercicio, pues a veces se ha notado que mejoran un poco los síntomas, pero claro, no se está yendo al origen auténticos, porque se desconoce de dónde viene exactamente por la ciencia esta enfermedad, no se sabe todavía. Y Sí, el objetivo del tratamiento es eso, aliviar los síntomas, porque si por lo menos puedes aliviar el malestar que siente el paciente mientras está enfermo, pues por lo menos hacer un poco de ayuda. sí, bueno, también mucho medicamento, ¿no? Ahí hay una lista larga de medicamentos por los que podemos pasar en un intento de mejorar los síntomas y sobre todo esto que hablabas, ¿no? Recién del intestino y el cerebro, esto que tiene una tendencia más alternativa, que hoy por hoy está todo como un poco fusionado porque lo convencional empezó a adoptar también esto y entonces es como un poco difusa la línea ahora de qué viene de qué, ¿no?
A pero veces sí, no perdona, da igual de dónde venga la información, pero no sé si es solo mi sensación, pero yo creo que ya está asumido que sí que el cerebro está conectado con el intestino. Me parece que eso ya es como algo que está asumido, que ya se cree. Si lo dices no suena tan extraño como otras cosas que dice Anthony. Quiero decir, es algo que la gente cuando lo oye ya sabe que sí que hay muchas terminaciones nerviosas en el intestino. A mí me parece que eso ya está asumido y es un buen punto de partida, porque claro que es cierto, pero aunque mejores el estrés, no estás yendo al origen, entonces solo puedes mejorar un poco los síntomas que bajen, pero tienes que atacar al origen para conseguir eliminar todos los síntomas, claro. sí. ¿Y qué es la causa que nos comenta el médico medium, la causa real, ¿no? Detrás de este síndrome? Pues él nos cuenta que este síndrome se produce cuando las paredes del colon están recubiertas de patógenos y sus desechos, ¿no? Sobre todo altos niveles de estreptococo, E. coli y otras bacterias patógenas. Y sobre todo es importante saber cómo llegan ahí, ¿no? Porque solo con decir que están ahí, pues no ayudamos mucho, ¿no? ¿Cómo llegan a acumularse ahí en esas cantidades? Porque básicamente una alimentación alta en grasa y proteínas requiere grandes cantidades tanto de ácido clorhídrico como de la bilis para digerirla, ¿no? Y después de años de una dieta así, el hígado se agota y ya no puede producir suficiente bilis, así que el estómago tiene que compensar por esa falta de bilis produciendo más ácido clorhídrico para ayudar a digerir las grasas. Y con el tiempo, las glándulas estomacales también se agotan, y agotan esas reservas de ácido clorhídrico y ya no pueden producirlo como deberían. Entonces, el resultado es que los patógenos que normalmente serían destruidos por esos líquidos se escapan al intestino y se estacionan allí. Así que nuestro intestino se convierte en un caldo de cultivo para diferentes patógenos porque tienen mucha comida además ahí y les permite proliferar, ¿no? Y se alimentan de esos mismos alimentos que debilitaron la digestión en primer lugar y les permitieron entrar de las grasas y proteínas que esos jugos digestivos ya no pueden descomponer, ¿no? Y de esta manera, pues el intestino se inflama, esa actividad patógena provoca dolores, digestiones totalmente irregulares, ¿no? Es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que es muy típico pasar de una semana de estreñimiento a una semana de diarrea o estar siempre estreñido y tal. Sí, y algo que a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque estos, como él explica, ¿no? Estos patógenos también lo que hacen es inflamar, ¿no? Todas las terminaciones nerviosas de las que estábamos hablando antes. Entonces esos nervios se tornan extremadamente sensibles. Y cuando comemos ciertos alimentos vivos que son extremadamente curativos, pero se sienten porque lo que hacen mucho, como la lechuga, por ejemplo, es masajear, ¿no? Toda la zona del intestino y limpiarlo. Y claro, cuando los nervios están tan sensibles, eso cuando toca molesta, ¿no? Entonces la gente, es muy común, la gente, por lo menos a mí me pasaba, ¿no? No comas lechuga porque me quedaba la panza así. Todo el mundo te dice, no, la lechuga inflama. No, la lechuga no inflama, ¿no? La lechuga lo que está haciendo es limpiar. Lo que pasa es que como todo eso está tan inflamado y tan sensible, se siente. ¿Qué pasa? Que tendemos a buscar alimentos que no nos generen ese malestar, que en definitiva son los huevos, las proteínas, los alimentos que no molestan cuando pasan, pero que están contribuyendo a empeorar la causa, ¿no? Con el tiempo, eso sigue sin descomponerse, como decías, ¿no? Y esos pedazos de proteína llegan muy enteros a un lugar donde ya no está preparado para desintegrarlo, ¿no? Y eso se empieza a pudrir. Literalmente nos empezamos a pudrir por dentro, que era mi sensación. Yo sentía que me pudría, era bastante asqueroso y no sabía cómo explicarlo, pero era una sensación, decía, siento que me estoy pudriendo por dentro y no sabía cómo, bueno, obviamente nadie me entendía. Me decía, bueno, deja la lechuga o deja la patata o deja estas cosas que te hacen mal. Entonces yo iba sacando,
pero nunca iban mejorando, o sea, no es que al quitar la lechuga yo me sentía mejor, ¿no? Hoy por hoy como toneladas de lechuga y no me hace mal, entonces es mi confirmación de que los alimentos en sí mismos no eran el problema, ¿no? Y bueno, y un poco la solución que nos da Anthony tiene que ver con reducir, ¿no? estas proteínas, estas grasas, los alimentos problemáticos, que tenemos unos vídeos hablando de esto, y traer, ¿no? alimentos que ayuden a combatir la causa y a sanar toda esta parte digestiva, como son las papayas, por ejemplo, las bananas o los plátanos. Estos dos son extremadamente curativos y ya van a ver que quizás lo nombramos mucho en todo lo que es digestión, pero porque son muy sanadores, son muy antivirales, antibacterianos, tienen la capacidad de destruir las bacterias adentro del colon, del intestino. Entonces son herramientas poderosas para atraer, ¿no? a tu alimentación. Las patatas también funcionan muy bien porque se adhieren a las colonias de bacterias y las arrastran hacia afuera. Entonces también las patatas, claro, las recomendamos siempre porque es como un punto básico en la alimentación medical minimum, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Las patatas convienen por muchos motivos y en este caso, para este caso en particular, porque hacen ese efecto de arrastrar hacia afuera. Un momento. El poder de esta información mágica que está ayudando a millones de personas en todo el mundo está en compartirla. Si te quedas con los brazos cruzados, no sirve de nada. Para no perderte los próximos episodios, suscríbete a nuestro canal. Haz clic en la campanita y en las opciones de las notificaciones elige todas. Pues yo puedo mencionar algunas infusiones que funcionan muy bien, que en otros episodios también hemos mencionado. Está la melisa, que ayuda a matar patógenos dentro del intestino y también nos ayuda a calmar toda esta zona. Té de jengibre también es un gran remedio, y tenemos el té de ortiga, que suena horrible, pero hay una receta que sabe muy bien si se mezcla con el té de ortiga, con té de jengibre y la menta. Esto realmente sabe muy bien. Hasta a mi hijo le encanta. Siempre cuando hago una taza grande, él siempre me pide una taza para él porque le gusta muchísimo. Entonces, más que la ortiga, también es bueno para los tejidos, y él quiere crecer músculo, pues para él le vale. Bueno, estos son mis puntos. Lo voy a probar. Los aguacates también le suelen gustar a mucha gente, ¿no? Además, me parece que últimamente los aguacates están de moda, y los aguacates realmente son un alimento muy calmante para el revestimiento de los intestinos, y Médico Medium lo recomienda, ¿no? El consumo de aguacates para esta condición. De hecho, lo recomienda mezclar con el zumo de pepino. El zumo de pepino en sí calma y enfría el intestino inflamado, y Anthony dice que puede revertir la condición si se consume regularmente, ¿no? Así que animo a todos los que tengan el síndrome de intestino irritable a probarlo, y no quedarse tristes, ¿no? Con el diagnóstico. Hay soluciones naturales. Nosotras hemos nombrado algunas, pero si leéis los libros de Anthony, encontraréis mucho más. Sí, algo que también quería mencionar, porque hay tantas personas con problemas digestivos, con hinchazón, cada vez son más, y es toda gente que está buscando, ¿no? soluciones, y hay tanta información ahí afuera, y hoy por hoy son los enemas de café. En su momento se hablaba más de los fermentos, otra de las cosas que he probado. Los probióticos, yo siempre digo que si me hubieran dado 1 euro por cada probiótico que gasté y que no me sirvió, sería millonaria. Las enzimas digestivas, o sea, hay un montón de cosas, ¿no? El psyllium, porque el tema de la fibra es lo primero que te dicen, come mucha fibra, ¿no? La fibra, como él nos explica, así como entra, sale.
porque nosotros no la digerimos. De hecho, lo que se ve, la fibra, que es lo que le da, ¿no?, la estructura a la planta, y eso sale entero. Lo que nosotros absorbemos son otro tipo de nutrientes. Y se nota porque también sucede, ¿no? ¿Cuánta gente está ahí? Yo me acuerdo, no sé si te pasaba, Mariana, pero yo me tomaba ¿cómo se llaman? Las semillas de lino, las ciruelas, era como que ya no sabía qué probar, todo, super fibra, ¿no? Todo, y nada cambiaba, ¿no? Y mucha verdura también, que tenía verdura, pero sacando las que me hacían doler, me quedaba con pocas. Fruta, bueno, nada, para mí la fruta no existía, ¿no? Entonces, me pasé más de 20 años buscando, ¿no?, haciéndome mis propios fermentos, porque era lo que funcionaba, supuestamente, y gasté tanto tiempo de mi vida que, bueno, fue lo que tenía que ser y eso me trajo hasta aquí, ¿no? Pero me refiero que hay soluciones que son mucho más fáciles, ¿no? Los microorganismos que están en los fermentos nacen de la muerte, de algo que ya está muerto, no tiene nada que ver con los microorganismos vivos que viven dentro de los alimentos curativos, como pueden ser una fruta, una verdura, una hierba, ¿no? Eh, entonces sí, los invitamos y a probar. Sí, es importante, ¿no? Que sepan que nosotras también hemos estado allí y ahora que nos hemos recuperado, ¿no? Podemos hablar tranquilamente de todas las frutas, ¿no?, y verduras que nos han ayudado y demás, pero nosotras también hemos hecho esto de caer, ¿no?, en esas teorías, ¿no?, de que los fermentos son buenos y, bueno, nunca olvidaré esa época cuando estaba haciendo el kéfir en casa. Conseguía el hongo a través de una amiga y la otra lo conseguía de la otra amiga y hacíamos el kéfir y, bueno, mi marido creo que estará eternamente agradecido de que haya acabado esta época del kéfir, porque es que le daba mucho asco. Pero claro, yo me lo tomaba porque estaba convencido, es lo que me decían que me iba a ayudar, ¿no? Estos médicos integrativos que me decían que tenía el intestino irritable y después candidiasis y tal. Y yo, por supuesto, no tenía ninguna duda de que tenían razón y seguía y demás. ¿Y qué más me tomaba? Me decían algo calentito porque tenía épocas muy largas de estreñimiento. Tómate algo calentito a primera hora por la mañana, con el estómago vacío, en ayunas, algo calentito. Y entonces, bueno, eso de alguna manera sí me ayudó a ir al baño, pero por las mañanas, porque no podía, pero el resto de síntomas no mejoraban, ¿no? Y después eso, las semillas de lino, que sí, con yogur, con kéfir, así, asá, bueno, miles opciones, ¿no? Pero realmente ninguna terminó de ayudar. Entonces, sabemos de lo que estamos hablando, hemos pasado por todo esto y al final ya cuando estás a punto de resignarte, encuentras, ¿no? El destino te lleva por este camino, ¿no? Y todos los que nos están escuchando ahora espero que agradezcan esta información porque es que realmente no tiene nada que ver con el resto de métodos. De verdad que funciona. No, y Bueno, yo creo que una de las cosas a mí que más me frustraba era eso, ¿no? Ir constantemente probando, probando. Hice una época de Ayurveda también en donde me daban ghee, que es la manteca clarificada, ¿no? Tenía que tomar eso todas las mañanas y comerlo siempre porque era bueno para el intestino. Y mi problema era que yo era más pita y entonces pues me hacía bata y era como, pero es que nada me servía. Entonces uno se empieza a sentir, de verdad te empezás a sentir fallado, decís, ¿por qué todo lo que le funciona al otro a mí no me funcionaba, ¿no? Y entonces fueron años y años y años de ir probando todo y llega un momento que, bueno, que lo hablábamos también con Miriam en otro vídeo, ¿no? Es como algo tan básico como comer, tan imprescindible, porque es lo que nos mantiene con vida, era un problema, porque yo sabía que comer cualquier cosa implicaba después dolores de panza, la panza hinchada, o sea, era insufrible. Entonces yo me tomaba un té y se me hinchaba la panza.
sea, ya no había nada, por más que comiera lo que yo consideraba saludable, no había nada que me sacara de ese estado, ¿no? Y eso con el tiempo fue empeorando. Y también, bueno, por todas las tipos de alimentaciones habidas y por haber, ¿no? Y encontrar una explicación, porque yo llegué yo siempre digo que llegué al mundo amarilla, como decía mi mamá, ¿no? Con el hígado ya muy cargado. Entonces, imagínense mi digestión desde toda la vida. Yo de bebé vomitaba muchísimo, todo el tiempo vomitaba, nadie sabía por qué. Entonces ya mi digestión estaba toda retorcida y a mí me llevó un tiempo y todavía tengo cosas, ¿no? Pero nada ha hecho que la aguja se mueva tanto, ¿no? Como dicen, como con esta información. Entonces, de verdad que si alguien resuena con algo de lo que estamos diciendo o se reconoce o entiende, ¿no? Esa molestia, ese dolor, tanto seguramente a las chicas les habrá pasado también, de un montón de alimentos que antes no podían comer y que hoy no solo los comen, sino que les encantan, les sientan perfecto. Entonces, a medida que eso se va sanando, hay un montón de alimentos que se pueden volver a traer, sobre todo si les gustan, y eso cambia, de verdad que hay esperanza. Para el que no la tenga, sepa que la hay. Lo que a mí me da mucha pena realmente es pensar o ver la alimentación que tenemos la mayoría de las personas, incluido yo antes y toda mi familia, que está basada en grasa y proteína y siempre te hacen preocuparte a ver, ¿tienes suficiente proteína? ¿Tienes la proteína? Y sabemos la proteína, desgraciadamente, viene entrelazada con grasa, siempre es grasa también. Entonces las cantidades de proteína y grasa que la mayoría de las personas comemos de buena fe em, son justo lo que empieza a causar el problema, ¿no? Lo que, como decías, Mariana, de cubrir el revestimiento de los intestinos poco a poco con los años, con esta grasa putrefacta y proteínas que se descomponen de mala manera. Y incluso cuando estás empezando a buscar soluciones, se dicen, pues cómete más grasa y comas más proteínas, ¿no? Tiene mucho sentido que haya tantas personas en el mundo que sufren con este síndrome y también con el SIBO, porque llevamos las dietas que llevamos, incluso los que llamamos sanas, como la mediterránea, también aquí están muy orgullosos de ella, que es mejor que muchas, pero también hay muchísima grasa, muchísima proteína. Entonces, añadimos al crear este problema. Sí, y eso me recuerda ahora a que ese tipo de alimentación al final provoca diferentes síntomas y se dan diferentes diagnósticos, diferentes palabras, ¿no? que describen esos síntomas, pero muchas veces se trata de la misma causa, simplemente los síntomas varían un poquito, ¿no? Como podemos ver, ¿no? SIBO, en uno de los anteriores episodios hablamos de SIBO, tiene síntomas muy parecidos, ¿no? a los del síndrome de intestino irritable. Y de hecho, se dice que se estima que un 80% de los que se diagnostican con el síndrome de intestino irritable también tienen SIBO, ¿no? Y ahí está la prueba, ¿no? Que realmente la causa, ¿no? es la misma, simplemente recibimos diferentes etiquetas, ¿no? Nos etiquetan de diferentes maneras y eso puede ser muy confuso o a lo mejor recibimos incluso ambas etiquetas y estamos aún más hundidos, ¿no? Es que yo estoy aún peor, ¿no? Y realmente la solución es muy sencilla, es simplemente ir a la causa y una vez descubres la causa, las cosas resultan mucho más fáciles, de verdad. Sí, sí, les recomendamos si alguien está interesado, sobre todo en la parte digestiva, que lean el libro del hígado, Fíjate al hígado, eh, que es muy interesante y explica en detalle todo este proceso, ¿no? También seguramente cuando lo lean se van a reconocer en muchas de las cosas que dice. Así que bueno, si alguna quiere agregar algo más, creo que hemos cubierto un poco todo.
Así que bueno, gracias por estar del otro lado. Cuéntenos su experiencia. Los invitamos a compartir en comentarios si se sienten identificados, si les resuena lo que compartimos. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio.